educación y cultura. Capturas ilegales, torturas para autoincriminarse y señalamientos falsos también hacen parte de los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes. Por eso, un grupo de abogados creó la primera línea jurídica para defender a los jóvenes que están siendo víctimas de estos atropellos. Para hablar de este tema, hemos invitado al abogado Augusto Campo. Augusto, bienvenido. Hombre, Fabio, muchas gracias, muy formal por la invitación. Y bueno, aquí estoy agradecido y cuénteme en qué puedo colaborar. Augusto, empecemos por contarle a los televidentes por qué nace la primera línea jurídica. La primera línea jurídica nace por la necesidad, sobre todo eso, la necesidad de querer colaborar, ¿no? En esta coyuntura para auxiliar a tantos muchachos. Hay una sensación, digamos, llamémoslo de alguna manera, de impotencia. El tener que estar uno resignado tras los medios de comunicación tradicionales observando, y de las redes, observando una serie de arbitrariedades, de abusos y de atropellos de los cuales siguen siendo víctimas muchos de los jóvenes. Y sobre todo lo más preocupante es que se advertía, y era, llamémoslo evidente, que quienes estaban siendo objeto de este tipo de acciones arbitrarias por parte de la autoridad policial, pues eran muchachos que no tenían nada que ver con actos vandálicos. Entonces, básicamente nace la idea, se le da forma y se estructura por la necesidad de salir, como lo he llamado yo, al choque, jurídicamente hablando, en relación con toda esa cantidad de vías de hecho de las cuales están siendo víctimas estos muchachos, estos jóvenes, valientes, dignos y luchadores en las calles, ¿no? Y en medio de toda esta coyuntura, ¿cómo están articulando el trabajo en todo el país? Esto colmó las expectativas y superó realmente las pretensiones que teníamos, en el sentido de que a la fecha han superado ya los 2.500 abogados, colegas ya registrados a nivel nacional. Entonces tuvimos que segmentar, dividir por regiones, por departamentos o capitales. Como se nos desbordó, digamos, este proyecto, hemos tenido que ser muy reactivos, es decir, reaccionar frente a los llamados, sobre todo en las redes sociales, que ya conocen el servicio, entonces salir, acudir, ubicar a alguno de los abogados que están registrados, vía WhatsApp de manera muy informal, prestar algún tipo de asesoría si no tienen, porque no todos tienen una experiencia, digamos, una larga trayectoria, y asesorar en el lugar de los hechos. Ya si el proceso está avanzado, es decir, si hemos superado las primeras horas y el joven o la persona afectada, quien está privado de la libertad, tiene que comparecer formalmente a una audiencia que es la audiencia concentrada, así se conoce según el sistema penal acusatorio, que es en donde se va a legalizar la captura, se formula imputación y eventualmente se impone una medida de aseguramiento, pues nosotros vamos hasta allá, asesoramos hasta ahí. Augusto, ¿y cuáles son esas violaciones que más se han registrado por parte de la fuerza pública contra los manifestantes? Que esto para todos es absolutamente nuevo, ¿sí? Y es nuevo porque pues no existe una memoria histórica en relación con semejante cantidad en número y en gravedad de violación de derechos de ciudadanos, de derechos fundamentales y lógico de derechos humanos. Hemos descubierto, digamos, que existe un patrón, ¿no? En relación con el estudio que se ha hecho de los casos que hasta ahora hemos conocido. Uno, y así está, no lo digo yo, están las pruebas que son los audios de las audiencias, en donde los pronunciamientos judiciales de los y las jueces han concluido, primero, en unas, se ha privado ilegalmente de la libertad a muchos jóvenes porque se ha llevado a cabo el procedimiento en las primeras horas, cuando se da la aprehensión, de manera violenta, es decir, ha prosperado la libertad por malos tratos. Se ha frustrado en consecuencia la legalidad de la captura por malos tratos y o tortura. Dos, existe lo otro supremamente grave también. Pues imagínense, que exista torturas y maltratos para forzar una confesión para autoincriminarse. Es una situación supremamente grave que quiebra el Estado social de derecho y un Estado democrático. Y la segunda, supremamente grave también, se están montando flagrancias, es decir, están tipificando desde las primeras horas, cuando se dan aprehensiones, los uniformados, los policías, están aduciendo, están motivando y están plasmando en documentos oficiales cifras, datos y situaciones de hecho mentirosas, es decir, están señalando a jóvenes como vándalos,
como partícipes, autores o coautores de delitos en las calles cuando no hay tal. Es decir, se están montando situaciones de flagrancia para capturar ilícita y puniblemente. Afortunadamente existen todavía, y ese es el último bastión, el gran bastión en el que confiamos los abogados, convencidos de que a través de los recursos, de las herramientas y en derecho podemos participar para evitar ese tipo de atropellos. Es el último bastión. Estos jueces se han pronunciado declarando la ilegalidad de las capturas, en este caso porque no había flagrancia. Las víctimas y sus familiares han manifestado la intención de interponer demandas contra el Estado colombiano. Hay que advertir algo también, y es que hay mucho miedo, ¿no? Hay temor en las familias, en las personas que logran salir de la cárcel. Existe temor por su seguridad, por su integridad, y lo piensan, créanme, de verdad, más de una vez para demandar y entablar acciones en contra del Estado por todo lo que esto involucra. No tenemos ninguna pretensión económica, ¿no? Que quede claro eso. O sea, nosotros prestamos de manera altruista ad honorem todos los servicios jurídicos de asesoría y acompañamiento. Las personas víctimas de violencia y brutalidad policial en el marco de este paro nacional que requieran asesoría y acompañamiento jurídico por parte de este grupo de abogados puede contactarlos a través de la cuenta en Twitter @plineajurídica. Augusto, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Muy amable por la invitación de nuevo y bueno, pendiente de cualquier llamado nuevo y cualquier posibilidad que exista de seguirles colaborando, pues con mucho gusto cuenten conmigo.